5 de las peores traiciones en tiempo de guerra. Durante la guerra, en quién puedes confiar es una de las cosas más esenciales e importantes, ya sea en el campo de batalla o en la sala de guerra. La traición a esta confianza puede tener consecuencias catastróficas que se extienden mucho más allá de los agravios personales, afectando toda la trayectoria de la guerra y la historia humana. A lo largo de miles de años, ha habido momentos en la guerra en los que las personas han tomado decisiones que solo pueden verse como una profunda traición a sus camaradas y a su país. El ataque a Mers el-Kebir. Todo inició después de Dunkirk en 1940. El ejército francés ha tenido muchas bajas. Para el 7 de junio, los alemanes estaban a menos de 112 kilómetros de París. Las posibilidades de que los franceses negociaran con el eje parecían cada vez más probables. El resto de los aliados, especialmente los británicos, tuvieron un gran problema con esto. La flota francesa era una de las marinas más grandes del mundo y una fortaleza contra las potencias del eje. ¿Qué pasaría si cayera directamente en las manos esperando de los alemanes? No solo la pérdida de tal flota sería un golpe mayor, sino que entregarla al otro lado podría significar un desastre. En Gran Bretaña ya se discutía cómo actuar si Francia abandonaba la guerra. El almirante D'Erlon de la flota francesa intentó aliviar estas preocupaciones respondiendo que nunca entregaría la flota y se darían órdenes de hundirla si no había otra opción. En Gran Bretaña, el gabinete de guerra acordó permitir que Francia firmara un armisticio solo si se trasladaba a los puertos británicos antes de iniciar las negociaciones. Lamentablemente, esto dejaría el norte de África francés expuesto a represalias y el primer ministro Reynaud no quería arriesgarse. Los dos países continuaron yendo y viniendo. Reynaud renunció tras el rechazo de otra propuesta británica por su gabinete, y el almirante francés Darlan estaba convencido de que Gran Bretaña no sobreviviría al avance alemán y que él no construyó una flota para dársela a los británicos. No obstante, se reiteró a los británicos la promesa de nunca permitir que la flota cayera en manos alemanas. Lamentablemente, Churchill no estaba dispuesto a creerles, por lo que Gran Bretaña consideró otra alternativa. Ellos mismos hunden la flota francesa. Mientras tanto, Hitler reconoció que los franceses nunca incluirían la flota en ningún armisticio, y en cambio, ofreció que los barcos permanecerían en los puertos controlados por el eje, firmemente fuera del esfuerzo de guerra. El armisticio se firmó el 22 de junio de 1940. Fue entonces cuando Gran Bretaña comenzó a discutir la realidad de la Operación Catapulta. Nombrando al vicealmirante Sir James Somerville, debía navegar a Mers el-Kebir, donde se guardaba una parte de la flota francesa, con 4 opciones para el almirante. 1. Regresar los barcos a puertos británicos y seguir la lucha. 2. Regresar los barcos a puertos británicos y permitir su repatriación. 3. Navegar a puertos franceses en las Indias Occidentales y desmilitarizar los barcos. 4. Hundirlos. El almirante se negó. Con gran pesar y no poca conciencia del engaño que estaban mostrando, el vicealmirante británico Somerville dio la orden de abrir fuego contra los franceses a las 5:54 de la tarde, el 3 de julio. Fue el primer enfrentamiento armado entre ambos países desde la batalla de Waterloo. Simultáneamente, los británicos confiscaron más de 200 buques de guerra y auxiliares navales franceses en sus puertos. Luego de 15 minutos, Somerville ordenó detenerse. Les dijo a los franceses que debía ver el barco hundirse o se vería obligado a reabrir fuego. No obstante, durante el evento, un acorazado escapó, un error táctico de Somerville que provocó ataques de seguimiento en los siguientes 3 días. El resultado de esta traición británica fue inmediato. Los franceses rompieron relaciones y bombardearon simbólicamente Gibraltar. Los periódicos británicos elogiaron toda la maniobra como horrible pero necesaria, y Churchill dio un discurso emocionante, pero no del todo verdadero a la Cámara de los Comunes, afirmando que los británicos habían logrado tomar la mayor parte de la flota francesa y que un crucero de batalla había intentado ponerse bajo el control alemán. Para el 6 de julio, 1.297 oficiales franceses estaban desaparecidos o muertos, y otros 351 estaban heridos. Las cartas de Somerville a su esposa mostraban su horror al liderar el ataque, calificándolo como el mayor error político de los tiempos modernos, y enfurecido de que lo hubieran elegido para hacer un trabajo tan pésimo. La batalla de Hong Kong era 1941, y Gran Bretaña envió una solicitud a Canadá para enviar 2 batallones más a Hong Kong para reforzar la ciudad-estado.
Es probable que en ese instante, el mayor general Grisset, quien propuso la acción, no contara con la información que poseían sus superiores. A pesar de la ocupación aliada, era inminente que el lejano Oriente pronto se involucrara en la Segunda Guerra Mundial. Pero otro hombre casi con seguridad lo hizo: el jefe del Estado Mayor General canadiense Harry Crerar. A pesar de los contactos británicos de alto nivel que deberían haberle advertido de la posibilidad, aseguró al rey que no había riesgo militar. Fue el inicio de un movimiento que llevó a la traición de algunas de las tropas más vulnerables de Canadá. Crerar recibió una lista de batallones del brigadier J.K. Lawson, divididos clase A, B y C. Recomendó encarecidamente que Crerar no seleccionara batallones de la clase C. Estas eran tropas que requerían capacitación de actualización o tenían capacitación insuficiente y no se recomendaban para ninguna operación. A su favor, Crerar intentó otras opciones. 9 de cada 10 de la clase A estaban destinados a traslados al extranjero. En la clase B, 4 pertenecían a una nueva división y 3 ya trabajaban en defensa costera. Crerar se quedó con pocas opciones viables en la situación. Los grupos de voluntarios Winnipeg Grenadiers y Canadian Royal Rifles fueron elegidos de la clase C para conformar la recién establecida Fuerza C. Crerar afirmó que su elección se basó en querer una división de cada lado de Canadá geográficamente y que estaban en misiones similares hasta hace poco, por lo que deberían estar acostumbrados a las condiciones. La realidad era que los reclutas no tenían una formación significativa, carecían de experiencia y no contaban con el equipo necesario. En palabras de un fusilero, éramos solo niños. Sin embargo, los japoneses venían. Amaneció el 7 de diciembre y los 6 batallones en la guarnición de Hong Kong fueron puestos en sus estaciones de batalla después de informes de movimientos en la frontera. Fueron atacados más tarde ese día. El brigadier Lawson, que había ido con los hombres a Hong Kong, se reagrupó, pero según las palabras de las propias tropas de los Grenadiers de Winnipeg, era solo cuestión de tiempo antes de que nos superaran. Con tan poca experiencia, no tenían ninguna oportunidad. En las semanas siguientes, las tropas fueron pisoteadas y desmanteladas por los eficaces japoneses. El brigadier Lawson, el oficial canadiense de mayor rango en morir en la Segunda Guerra Mundial, falleció en el ataque. Incluso los heridos no tuvieron un respiro, ya que los japoneses irrumpieron en un hospital, acuchillando con bayonetas a los soldados donde yacían. Los Grenadiers de Winnipeg y los Royal Rifles de la Fuerza C nunca deberían haber estado allí. Es ampliamente reconocido que no deberían haber sido colocados en esa posición. Fue una traición a los hombres que confiaban en que su país cuidaría de ellos lo mejor que pudiera. En cambio, fueron elegidos para ser puestos en peligro sin las herramientas y recursos adecuados para sobrevivir. Al final, 290 canadienses murieron y otros 493 resultaron heridos. Benedict Arnold. Benedict Arnold es un nombre que se ha vuelto sinónimo de traidor en los Estados Unidos. En una de las traiciones más dramáticas de la historia, el oficial revolucionario de alto rango, Benedict Arnold, se volvió contra sus compatriotas estadounidenses, entregando información vital a los británicos. Un hombre extremadamente inteligente y estratégico, Benedict Arnold pronto se hizo un nombre proporcionando suministros y municiones, y como un líder destacado en New Haven durante la Guerra Revolucionaria. Ascendió a los rangos superiores y se convirtió en un confidente cercano de Philip Schuyler y George Washington. Poco después, Arnold, junto con Ethan Allen, se apoderó del fuerte Ticonderoga en el lago Champlain de los británicos. Tras su victoria, Arnold navegó por el lago, retomando posiciones hasta que todo Champlain quedó bajo control estadounidense. En 1775, lideró el asedio fallido de la ciudad de Quebec, pero sus astutas maniobras tácticas le valieron un mayor reconocimiento entre los estadounidenses. Promovido a brigadier, parecía inevitable que Arnold pronto sería uno de los principales generales del país. Sin embargo, tenía tanto enemigos como partidarios. Aquellos que consideraban sus planes militares como presuntuosos no quedaron impresionados cuando tomó la delantera sobre Allen en la lucha a través de todo el lago Champlain. Como resultado de aquellos que trabajaban en su contra, en 1777, Arnold descubrió que había sido pasado por alto para el puesto de general mayor, colocando a oficiales que trabajaban bajo su mando como sus superiores. Sintiéndose traicionado, Arnold intentó renunciar, pero su amigo George Washington se negó a permitirlo. Poco después, Arnold fue gravemente herido por una bala de mosquete en la pierna y su caballo cayó encima de él. Ignorando el consejo médico, Arnold se negó a la amputación de su pierna, quedando permanentemente lesionado.
Amargado por el trato de sus compatriotas estadounidenses, Arnold ahora vivía una vida lejos de la batalla, conociendo a personas que de otro modo no habría conocido. Fue aquí donde se sembraron las semillas de su traición. Como gobernador militar de Filadelfia, estaba comprometido con Margaret Shippen, hija de un lealista. Si Arnold se sentía cómodo en su nueva vida, o simplemente estaba enojado y reaccionó en consecuencia, es un tema de debate, pero acumuló deudas extensas al vivir extravagante más allá de sus medios y beneficiarse de sus nuevas alianzas. Cuando el Consejo Ejecutivo Supremo de Pensilvania lo acusó de esto, escribió a Washington recordándole todo lo que había hecho y cuán ingrato había sido recibido a cambio. A pesar de ser encontrado culpable, Washington solo lo amonestó levemente, permaneciendo leal a Arnold. Poco sabía Washington que Benedict Arnold había hecho nuevos amigos. Al abrir correspondencia con un tal mayor general John Andre del ejército británico, Arnold se embarcó en un curso irreversible de infamia, una perspectiva atractiva, creía, considerando cómo sus propios compatriotas lo habían tratado. Es por eso que cuando Washington le ofreció el mando del Departamento Norte del Ejército, Arnold lo rechazó, citando sus lesiones como la razón. En cambio, solicitó el control de West Point. En junio de 1780, Arnold envió planes del puesto del ejército a los británicos y se dedicó a debilitar sus defensas, impidiendo reparaciones y enviando tropas para asegurarse de que estaba mal custodiado. Cuando Washington envió noticias de una visita secreta planeada, Arnold instó a los británicos a venir de inmediato para capturarlo. Pero el 21 de septiembre de 1780, Andre fue atrapado con papeles que revelaban sus planes. Se decía que Washington estaba devastado, ya que había confiado en su amigo y apenas podía creer su traición. Arnold escapó, volviéndose un traidor y general de brigada en el ejército británico, posteriormente devastando Virginia, el estado natal de Washington. La traición de Benedict Arnold ha pasado a la historia como uno de los momentos más significativos de traición mostrados por un oficial. Pero ahora los historiadores preguntan, ¿Estados Unidos lo traicionó primero a él? Quisling. Al igual que Benedict Arnold es sinónimo de traidor en los Estados Unidos, hay un hombre de Noruega que obtuvo el mismo dudoso honor. Vidkun Quisling. Vidkun Quisling fue un político noruego con fuertes inclinaciones pro-nazis, que creó su propio partido, National Samling, como una copia casi directa del de Hitler. En contraste con la aceptación general de Noruega de todas las personas, Quisling también era fuertemente antisemita, creyendo que ciertas razas eran inferiores a las de ascendencia nórdica. En síntesis, era un político muy impopular, lo que hace su ascenso al poder aún más sorprendente. Mientras Hitler hacía sus movimientos en Alemania durante los años 30, Quisling, ahora ministro de Defensa, observaba de cerca y admiraba. Sabemos que durante este periodo estuvo en contacto con Hitler, o al menos con sus oficiales superiores, y en diciembre de 1939, Quisling y Hitler se encontraron personalmente por primera vez. Aprovechando su oportunidad, Quisling compartió su objetivo final, unificar los países germánicos superiores. Hitler invadió Noruega el 9 de abril de 1940, después de reunirse con Quisling, quien compartió información sobre las disposiciones militares del país. Sin embargo, las acciones posteriores del gobierno dejaron un vacío para que Quisling hiciera sus propios movimientos. A pesar de haber sido advertido de la invasión, la respuesta del gobierno fue mediocre. Rechazaron el ultimátum de Alemania y junto con la familia real huyeron de Oslo en vez de quedarse para mantener la administración. Al hacerlo, declararon a Oslo una ciudad abierta, con la esperanza de que los salvara del bombardeo catastrófico que se había visto en la capital de Polonia, Varsovia. Si bien esto pudo haber salvado a la ciudad de alguna manera, también la dejó muy abierta para los alemanes, quienes pudieron tomar fácilmente el control de importantes edificios gubernamentales en Oslo, en colaboración con Quisling, por supuesto. Sin nadie que lo detuviera, Quisling pronto, con el apoyo de Hitler, nombró un nuevo gobierno bajo su liderazgo, anunciando su decisión al público noruego más tarde ese día. Desafortunadamente para él, el enviado especial de Hitler en Noruega, el ministro del Reich alemán Brouwer, estaba poco impresionado con esto. Con el fracaso para capturar al rey de Noruega, vino la incapacidad para persuadirlo de aceptar un gobierno pro-nazi encabezado por Quisling. Brouwer estaba en la desafortunada posición de intentar manejar la difícil situación política que había surgido y no había amor perdido entre él y Quisling.
El usurpador impopular continuó intentando asegurar su gobierno durante los siguientes días, pero debido a la falta de apoyo de Quisling y a que sus propios ministros sugeridos rechazaron los puestos que él había designado, no tardó mucho en colapsar su intento de golpe de Estado. Hitler reconoció que era importante mantener a Quisling de su lado, pero también reconoció que era hora de intervenir y resolver por sí mismo la situación en Noruega. En cambio, nombró a Joseph Terboven como jefe del gobierno de Noruega, pero insistió en que Quisling aún debería tener un papel de reserva que le permitiera participar sin realmente darle ningún poder para tomar decisiones. Quisling continuó trabajando y apoyando descaradamente al lado nazi para disgusto del pueblo noruego. Bajo el liderazgo de Terboven, el Partido Nacional Socialista de Quisling comenzó a declinar, y para 1942, Hitler estaba completamente desinteresado en continuar la correspondencia con el político fracasado, a pesar de su continuo fuerte apoyo y movimientos para apoyar al partido nazi. Después de la guerra, Quisling recibió su merecido. Por su traición a su país, fue condenado a muerte. El saqueo de Constantinopla, 1204. El saqueo de Constantinopla, hace casi un milenio, todavía se considera una de las mayores traiciones de la historia, cuyas repercusiones todavía se sienten y se discuten hoy en día. Cuando el recién nombrado Papa Inocencio III convocó la Cuarta Cruzada, lo hizo con el objetivo de liberar las tierras santas de las manos del Islam y absorberlas en el imperio legítimo. Sin embargo, en realidad, la cruzada se dirigió contra los cristianos ortodoxos griegos del Imperio Bizantino en un movimiento traicionero que traicionó su fe compartida. Supuestamente, el Papa Inocencio III no tenía idea de la verdadera intención de los cruzados. Los cristianos ortodoxos y occidentales habían estado en conflicto durante más de 2 siglos para el saqueo de Constantinopla. Sus visiones muy diferentes del cristianismo causaron disensión y desconfianza entre los dos, cada uno viendo al otro a través de lentes a cuadros. Entonces, cuando la Cuarta Cruzada zarpó en 1202, fue con tecnología naval avanzada y un ejército de venecianos que tenían su propia cuenta pendiente con aquellos en Constantinopla después de expulsiones anteriores de la ciudad. Desafortunadamente, pronto descubrieron que solo llegó 1/3 del número anticipado de cruzados, lo que significa que no podían pagar a los venecianos por su flota y provisiones. En respuesta, el líder de la cruzada, Doge Enrico Dandolo, hizo un movimiento que lo haría pasar desfavorablemente a la historia como alguien que puso en marcha un ataque de cristiano contra cristiano. Bajo su liderazgo, los cruzados atacaron Zara, una ciudad cristiana bajo el control de Hungría. Cuando le enviaron noticias de lo que había sucedido, el Papa Inocencio III estaba furioso. Anunció que toda la cruzada estaba excomulgada y que la Iglesia no apoyaba sus acciones traicioneras. Aunque se retiró de los miembros franceses poco después, para los venecianos permaneció en su lugar. La situación se volvió aún más complicada cuando luego se involucró el príncipe Alexios Angelos. Potencial heredero del título bizantino, persuadió a los cruzados para que lo reinstalaran en Constantinopla, algo a lo que algunos se opusieron y abandonaron la cruzada en respuesta. En 1203, los cruzados entraron a la ciudad y obtuvieron el título de Alexios. Sin embargo, no cumplió con su parte del trato, y su popularidad entre su propio pueblo disminuyó. Tras su asesinato, los cruzados acampando fuera de los muros de Constantinopla, decidieron atacar la ciudad nuevamente. Capturaron la ciudad el 12 de abril de 1204 y comenzaron a profanar la ciudad saqueando, matando y asaltando a las mujeres a medida que avanzaban. Para el 16 de mayo de 1204 se instauró el primer emperador latino de Constantinopla, habiendo derrotado con éxito a los cristianos ortodoxos griegos que habían mantenido la ciudad. En lugar de liberar una tierra santa, habían creado con éxito un nuevo puesto avanzado de la Iglesia Católica. Estas acciones son finalmente lo que llevó al declive del cristianismo en el este durante el próximo milenio, dejando sentimientos de traición y malentendidos entre las diferentes denominaciones cristianas que aún persisten.